Hay lugares que parecen sacados de una película, pero este lugar existe. En plena selva de Camboya existe una ciudad de piedra que durante siglos quedó escondida entre la vegetación. Hoy vamos a recorrer el circuito largo de Angkor, descubriendo templos gigantescos, ruinas devoradas por la selva y rincones que parecen imposibles. Y aunque Angkor Wat es el gran protagonista, te aseguro que lo que vamos a encontrar después te va a sorprender. Buenos días chicos, son las 4:30 de la mañana y hoy vamos a ver amanecer en el templo de Angkor Wat. Por cierto, si es vuestro primer día aquí en Siem Reap y vais a ver el amanecer, os llevarán primero a comprar las entradas y luego os llevarán al templo, porque si no, nos dejan pasar. Y si ya tenéis las entradas, lo único que tenéis que hacer es contratar el viaje y ya os lleva allí el tuk-tuk, enseñar las entradas allí a la entrada del recinto y ya pasáis. Ya hemos bajado a la recepción del hotel y nos han preparado un pack de desayuno, porque como no vamos a desayunar aquí en el restaurante, y ahora os enseño lo que lleva. Lleva un zumo de naranja, una botella de agua y dentro de la cajita creo que lleva un sándwich y algo más. Luego lo enseñaré bien. Pero bueno, no está mal, así por lo menos podemos desayunar. Bueno, y que sepáis que si veis esta cara que llevo y los pelos, pues es lo que tiene haber dormido 3 horas. Pero bueno, con la ilusión que tenemos de ver Angkor, ¡buah!, esto se va a arreglar rápido. Y ahí tenemos nuestra carroza esperándonos para llevarnos a Angkor. Pues aquí vamos en nuestro tuk-tuk, los dos con una cara de sueño que no podemos con ella, pero es lo que hay. Un sacrificio para ver una cosa única en la vida. Y aquí te dejan todos los tuk-tuks aquí en la carretera principal antes de entrar a Angkor. Y luego tenéis que ir por ese pasillito con vuestras linternas hasta la entrada del templo. Bueno, antes. Pero bueno, se tardan 15 minutos en tuk-tuk, como no hay que dar mucho rodeo, la carretera es recta y se llega súper bien. Ya se empieza a ver el templo, del contraste con el sol por detrás, y es precioso. Lo que pasa es que hay miles y miles y miles de mosquitos y yo creo que nos están comiendo. Y luego encima el lago que hay aquí enfrente del templo está desbordado y hay muchísima agua. Y aquí veis toda la gente viendo el amanecer en Angkor y ya va viendo bastante claridad. Y ya se ve por allí la entrada, que tenemos que venir desde allí, todo el pasillo central, y os podéis colocar en el lado derecho o en el izquierdo. Para mí, el mejor sitio es el izquierdo. Chicos, estar aquí a esta hora, yo creo que es una cosa que tenéis que hacer en la vida, porque es precioso y es que parece un decorado. Qué cosa más bonita. Y el sol ya está a punto de salir por el horizonte y este momento ha sido, chicos, épico. Ha sido increíble, súper bonito y yo creo que hay que hacerlo una vez en la vida, por mucho que cueste, porque es espectacular. Bueno chicos, luego si queréis tomaros un café o tomar algo, tenéis todos los puestecitos aquí al lado del templo abiertos, os sentáis, tomáis un café, desayunáis tranquilamente y luego os vais a ver el templo a vuestro ritmo. Y qué gusto se está, no hace nada de frío, los mosquitos ya han ido y vamos a empezar la visita. Ya ha salido el sol, chicos, completamente y ahora ya sí, a disfrutar. Y ahora, como es prontito y está dando el sol por la parte de atrás del templo,
de Angkor, pues hemos decidido venir primero a la parte de atrás, que está iluminado, como estáis viendo, que está precioso, y luego ya iremos a verlo por dentro. Después de madrugar y atravesar la selva todavía de noche, por fin llegamos al lugar que probablemente todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en Angkor, Angkor Wat. Y la primera vez que lo ves en persona hay algo que te sorprende incluso más que sus famosas 5 torres: el tamaño. Porque esto no es simplemente un templo, lo que tenemos delante es una auténtica ciudad religiosa construida hace casi 900 años, durante el reinado de Suryavarman II. Y ahora estamos rodeando todo el recinto de Angkor para empezar desde el principio, que es la entrada, y verlo bien. Hemos esperado a que suba un poquito el sol, porque si no luego para grabar no está bien iluminado y quiero que se aprecie todo como debe ser. Pero lo más increíble es pensar que todo esto se levantó hace casi 9 siglos, sin grúas, sin maquinaria y sin ninguna de las herramientas que hoy damos por hechas. Y por fin entramos en Angkor Wat, el templo religioso más grande del mundo. Y ya habéis visto por qué. Y después de contemplarlo desde fuera, entramos en Angkor Wat, pero aquí dentro ocurre algo diferente, porque ya no estás mirando un templo. Estás caminando dentro de una historia que comenzó hace casi 900 años. Angkor Wat fue construido en el siglo XII por el rey Suryavarman II, y aunque hoy lo asociamos con Camboya, originalmente fue concebido como un templo dedicado al dios hindú Vishnu. Y cuanto más avanzas, más detalles empiezas a descubrir. Galerías interminables, columnas, relieves y escenas talladas en piedra que cuentan historias de dioses, batallas y de la vida del antiguo Imperio Jemer. Pero hay algo que me impacta especialmente: pensar que todo esto fue construido sin maquinaria moderna, utilizando únicamente la fuerza humana, herramientas rudimentarias y una precisión que todavía hoy sorprende. Y mientras caminas entre estas piedras, te das cuenta de que Angkor Wat no es solamente un monumento. Es el recuerdo de una civilización que desapareció, pero que consiguió dejar su historia grabada para siempre en piedra. Y ahora vamos a subir a la parte de arriba, que la otra vez cuando vinimos no pudimos subir porque había muchísima gente y una cola enorme. Y ahora que no hay nadie, vamos a aprovechar y a subir. Subimos, Venga, vamos. Madre mía, la subidita, Despacito. Bueno, y toda esta zona es nueva para nosotros. Y aquí tenéis otro patio central. Y por fin podemos ver la torre principal de cerca. Mira qué bonita. Todo el templo representa el monte Meru, la montaña sagrada donde, según la tradición hindú, habitaban los dioses. Por eso esas 5 torres centrales no están colocadas al azar. Y lo increíble es que siglos después el templo pasó a convertirse en un lugar de culto budista. Pero nunca dejó de ser sagrado. Quizá esa sea la verdadera magia de Angkor Wat. Cambió la religión, cambiaron los reyes, cambió el mundo, pero estas piedras siguieron aquí. Y otra cosa que nunca hago ya cuando viajo fuera de Europa es venir sin seguro, porque al final aquí cualquier tontería, una caída, una intoxicación o acabar en un hospital te puede salir carísimo. Yo para este viaje estoy usando IATI, que además es el que llevo usando bastante tiempo cuando viajo por Asia. Y además os dejo un 5% de descuento en la descripción, por si os viene bien para vuestro próximo viaje. Y el amanecer, chicos, lo vimos desde allí justo. A ver si puedo ampliar. ¿Veis la reja y el laguito? Por ahí estuvimos. Static, what's one more?
Y esta es la escalera que tenéis que subir si queréis subir a la parte de arriba, sí o sí. Un lado de subida y el otro de bajada. Y merece completamente la pena, os lo puedo asegurar. Eso sí, si venís, por favor, subir a la parte de arriba, no la perdáis, porque si no os estaríais perdiendo un 25% de la visita. Y merece mucho la pena y sobre todo las vistas desde arriba. Y mirar todos los bajorrelieves de los corredores, son increíbles y rodean todo el templo. Y son inmensos. Y aquí pues cuenta toda la historia del reino Gemer. Es que es increíble. Y mirar la dimensión de las paredes, ¿eh? Y aquí tenéis todos los guerreros sujetando la naga. Mirar todos. Y aquí arriba están las apsaras o dancing ladies. Por cierto, una de las cosas más útiles cuando viajo es llevar internet nada más aterrizar. Yo aquí estoy usando una eSIM de Airalo y literalmente he salido del aeropuerto ya con datos funcionando. Me viene genial para pedir Grab, mirar mapas, traducir cosas y evitar las típicas clavadas del roaming. Os dejo mi descuento en la descripción por si viajáis pronto. I searched for my whole life for love so true. Y mirar cómo juntan las cuatro esquinas en el techo con esos pedruscos. Increíble. Y después de recorrer cada rincón de Angkor Wat, llega el momento de parar, dejar atrás sus galerías, sus torres y sus miles de historias y simplemente mirar, porque desde aquí, a unos metros de distancia, es cuando realmente entiendes la grandeza de este lugar. Hace siglos aquí se levantó una de las mayores maravillas construidas por el ser humano, y aunque hoy solo quedan sus piedras, parece que el tiempo se hubiera detenido entre ellas. Me voy de Angkor Wat con la sensación de haber viajado mucho más lejos que Camboya, de haber caminado por un pedacito de historia que, contra todo pronóstico, sigue vivo. Pero esto no termina aquí, porque Angkor es mucho más que este templo, y todavía nos quedan muchos secretos por descubrir. Por cierto, se me olvidaba deciros, con las prisas de grabar el amanecer, que hoy nos toca el circuito corto, que es el de los templos principales, los más bonitos y los más grandes, como son Angkor Wat, Ta Prohm, el de Tomb Raider y todo, el de Bayón, que también es muy bonito, la terraza de los elefantes. Ahora quedan los más bonitos. Hombre, el principal, que es Angkor Wat, ya lo hemos visto, ha sido espectacular, siempre lo digo, y hoy lo hemos visto entero. Y si queréis dedicarle un buen tiempo, con unas 2 horitas y media, 2 horas y media, si subís a la parte de arriba, yo creo que sería completa la visita y no os dejaríais nada. Que entre hacer fotos, hacer vídeos y ver todo, más o menos, 2 horas y media. Bien deciros que desde que hemos salido del hotel hasta ahora mismo han pasado 4 horas. Hemos salido del hotel a las 5 menos 10, hemos llegado aquí a las 5 y cuarto y ahora son las 9 y cuarto. Pero claro, tenéis que llegar aquí, esperar al amanecer, luego estar un buen rato ahí, luego si queréis desayunar y luego hacer la visita. O sea que si solo venís a ver Angkor Wat, mínimo todo el trayecto son 4 horas, o sea que echarle tiempo. Pues ya vamos en nuestro tuk-tuk a ver el templo de Bayón, que es uno de los más bonitos que hay en todo el complejo de Angkor. Lo mejor de venir pronto es que la gente, cuando tú te vas, ellos llegan. Bueno, y como os dije ayer, el control de los tickets está en toda la entrada de los templos. Nos comprueban las entradas y ya podemos seguir. Y esta es la famosísima puerta de entrada al recinto del templo de Bayón, con las 4 caras ahí arriba y una puerta preciosa. Bueno, toda esta gente que está entrando pues viene en sus coches y en sus furgonetas con su aire acondicionado. Como os dije ayer, yo recomiendo venir en tuk-tuk para que la experiencia sea auténtica, porque venir en coche, oye, que quien quiera puede venir, es igual de lícito, pero venir en tuk-tuk que te vaya dando el airecito, los olores, el airecito en la cara, eso no tiene precio. Y mirar toda la fila del tuk-tuk, ¿ves? Esto es lo suyo.
venir en tuk-tuk, para que veáis que hay de todo. I searched for my whole life for love so true. Despite the distance, I'm right here with you. Despite the distance, I'm right here with you. Bienvenidos al famoso templo de Bayón, o el templo de las 1000 caras. First sign of color, I run and hide. But you came like rain on a summer night. And I think you're Hay algo extraño en este lugar, sientes que alguien te está mirando, da igual hacia dónde camines, giras una esquina y aparece otra cara, y luego otra, y otra. Estamos en Bayón, el templo que se encuentra justo en el corazón de Angkor Thom. Fue construido a finales del siglo XII por uno de los grandes reyes del Imperio Jemer, Yayavarman VII, y originalmente fue un templo budista. Pero lo que lo hace único a Bayón está ahí arriba. thunder crashing till the sky. Sus enormes torres de piedra. Originalmente llegó a tener alrededor de 54 torres, muchas de ellas decoradas con 4 rostros mirando hacia los 4 puntos cardinales. Hoy solo permanecen 37 torres en pie. Y aquí aparece uno de los grandes misterios de Angkor. ¿A quién representan esas caras? Porque imagina ser un habitante de Angkor de hace 800 años, entrar aquí y encontrarte rodeado de rostros gigantes que te observan desde las alturas. Pero Bayón todavía guarda otro tesoro. Sus paredes cuentan historias, y no solo historias de dioses. Aquí aparecen guerras, comerciantes, pescadores, mercados, animales, soldados, incluso personas cocinando o realizando tareas cotidianas. Es casi como si alguien hubiera congelado en piedra un día cualquiera de la vida del Imperio Jemer. Under my skin. But I wanna step outside and take it all in. 'Cause baby, it's like a light storm to be yours. Y entonces vuelves a mirar las caras. Todas sonríen, serenas, silenciosas, como si llevaran siglos observando cómo pasa el tiempo. Y quizá esa sea la verdadera magia de Bayón. Nosotros venimos aquí para descubrir su historia, pero mientras caminamos entre sus piedras, son ellos los que parecen estar mirándonos a nosotros. Ya hemos salido del templo de Bayón y es una pena que tengan cerrada la parte de arriba donde están las cabezas, porque están restaurando lo que es la torre principal. Es normal, estos templos necesitan mucha restauración y cuando acaban con una zona empiezan con otra. Así que hemos grabado lo que hemos podido. Yo creo que os he dejado una idea general de lo que es el templo de Bayón, que es precioso con todas sus caras. Y sé que es verdad que cuando acabe la torre principal pues quedará más bonito y se podrá volver a subir arriba, que era lo chulo que tenía este templo. Pero bueno, aún así lo hemos disfrutado y ahora vamos al siguiente. Bueno, y para llegar de un templo a otro, pues nos queda otra que ir andando. El conductor del tuk-tuk o del coche que traigáis os dejará en una zona y luego recogerán otra, porque aquí no se puede aparcar porque hay muy poquito espacio. De todas formas, aquí en esta zona del circuito corto todos los templos están bastante cerca, quitando de Angkor Wat a Angkor Thom, que es esta zona, que ahí sí os traen en coche o en tuk-tuk. Pero vamos, una vez que llegáis a Bayón ya podéis ir andando por toda la zona. Y cuando vengáis por aquí tened mucho cuidado porque hay muchos monos, que son los macacos de cola larga, creo, y son bastante territoriales y peligrosos. Que no se os acerquen ni que os cojan nada, porque se os suben encima y os abren la mochila, os abren las botellas de agua, os roban las gafas, el móvil, etcétera, etcétera. Que ni se os acerquen. Mira, ahí los tenéis, que ahora están muy tranquilos, pero no os fiéis ni un pelo, pero ni un pelo de estos bichos. Y hay monos por todos lados, que aunque no se vean, por ahí andan. Y si no, los tenéis por aquí. Vamos, yo ni me acerco, déjalo, míralo, cómo mira. Y por si tenéis que ir a los baños, tenéis baños en sitios específicos del recinto, así que buscarlos bien, están bien señalizados y de momento son gratis, porque cuando te surge la necesidad, te surge la necesidad. Y este de aquí es el templo de Bapuón,
y está muy cerca, como a unos 200 metros del de Bayón. También tiene forma piramidal y es enorme, con un paseo que llega hasta la terraza de los elefantes, que está por allí. Tienen más peligro estos monos, es que no os fiamos ni que se os acerquen. This is not that game with the bowling pins. We used to just fight for our lives. And if you die young and are born again, please tell someone why. Oh, somewhere in my head I'm still a white knight. En este templo de Bapwon sí podéis subir hasta arriba, ¿eh? Aquí no están restaurando nada y el acceso hasta arriba de la terraza permitido y para disfrutarlo. There's not much time, but I've got time to see it. There's not much time, but I've got time. La subidita, si la hacéis deprisa, cansa, ¿eh? Merece la pena, pero cansa. Que son bastantes escalones. Y con todo el soletón, que aprieta bastante, agobia, pero ya estamos arriba. Este templo también está súper bonito. Es muy alto, eso sí, preparados para las escaleras, porque hay muchas. Flying across the plains into my last fight. Somewhere in my head I'm still a hero. Work my way back up from pretty much nothing. Somewhere in my head I'm still a white knight. Flying across the... Estoy reventado de subir escaleras, ¿eh? Pero ya estamos arriba del todo. Y es que cada vez las escaleras eran más empinadas. Pero merece la pena, de verdad. Y esta es la parte más alta de todo el templo. Y ahora viene lo mejor, que es la bajada. Y este templo es el de Pimeneacas. Está aquí solito, en medio de la selva. Es más pequeñito y a este no se puede entrar. Solo se puede visitar desde afuera. I'd always take the long way home, but I know it won't get better. Simply pretending I did. Cuando lleguéis a la terraza de los elefantes, si subís a la parte de arriba, tampoco es que se vaya a ver mucho. Sí que es verdad que tenéis como unas especies de templitos separados, como unos 10 o 15 enfrente, que están por ahí todos esos, pero los elefantes realmente, de lo que es la terraza de elefantes, está abajo, que ahora bajaremos a verla, y ya sé que voy a contraluz y no se me ve muy bien. Y aquí tenéis un poquito de la escultura de los elefantes en la famosa terraza de los elefantes. Como veis, se ven las trompas, que son esas formas que bajan, y los colmillos de algunos, como los de ahí del final, que se pueden apreciar. ¿Que están muy desgastados? Pues sí, pero normal, llevan aquí mucho tiempo. Y aún así siguen siendo preciosos. Y ya una vez abajo de la terraza de los elefantes, pues aquí los tenéis. Hay que imaginárselos un poquito, pero bueno, por la trompa y los colmillos deducimos que son elefantes. Y al lado de la terraza de los elefantes tenéis la terraza del rey leproso. Que mirar todos los grabados que tiene, un poquito oscuros, pero bueno, están bastante bien marcados y son muy bonitos. Mirad todos los que hay. Y como veis, ahí tenéis la pared original y luego lo revestían con todas las figuras, las esculturas. En algunos lados se ha caído obviamente y en otros pues está entero. Bueno, y ahora ya nos quedan dos de los templos más bonitos de todo el recinto, que es el de Ta Prohm y el de la Tomb Raider, o creo que es el mismo, que es el típico que tiene las raíces por encima de los templos, de las murallas, y eso sí que es un espectáculo de la naturaleza y de la arquitectura. Para mí es uno de los más bonitos, de los más fotogénicos, y se han rodado muchas películas ahí, principalmente la de Tomb Raider, de Angelina Jolie y muchas más.
Y bienvenidos al Ta-Prohm Temple, o más conocido como el templo de Tomb Raider. Hay lugares que parecen construidos por el ser humano y hay otros que parecen haber sido creados por la propia naturaleza, y Ta-Prohm es exactamente eso. Bienvenidos al Templo de la Selva, aunque seguramente muchos lo conozcáis por otro nombre, el Templo de Tomb Raider. Aquí fue donde Angelina Jolie, interpretando a Lara Croft, convirtió este rincón de Camboya en uno de los lugares más famosos de todo Angkor. Pero lo increíble es que la película no tuvo que inventarse prácticamente nada, porque Ta-Prohm ya apareció en el escenario de película mucho antes de que llegaran las cámaras. Estamos en un templo construido en el año 1186 por el rey Jayavarman VII, y originalmente ni siquiera se llamaba Ta-Prohm, su nombre era Jayavihara, el monasterio real, y no era precisamente un pequeño templo perdido en la selva. Aquí llegaron a vivir o trabajar miles de personas. Las inscripciones hablan de más de 12.000 personas vinculadas directamente al templo, y de hasta 80.000 habitantes de las aldeas de alrededor que contribuían a mantenerlo. Imagínate llegar aquí hace más de 800 años y encontrarte con todo esto lleno de vida. Monjes, sacerdotes, danzarinas, peregrinos... Pero entonces ocurrió algo, el Imperio Khmer desapareció, Angkor fue abandonada y Ta-Prohm quedó a merced del tiempo. Durante siglos la selva empezó a recuperar lo que algún día había sido suyo, las raíces se metieron entre las piedras, los árboles crecieron sobre los muros y poco a poco la naturaleza comenzó a abrazar el templo, o a devorarlo, eso depende cómo quieras verlo, porque aquí viene lo más fascinante. Cuando los arqueólogos comenzaron a trabajar en Angkor, decidieron no devolver Ta-Prohm completamente a su estado original. Querían conservar parte de esta sensación de templo perdido en la jungla. Y por eso hoy podemos caminar por un lugar donde parece que la naturaleza y la arquitectura llevan siglos librando una batalla, pero no hay ganador, porque las dos siguen aquí. Mira estas raíces, no parecen raíces. Parecen serpientes gigantescas abrazando las paredes, y algunas han crecido literalmente encima de las estructuras. Es como si el templo estuviera siendo lentamente absorbido por el bosque, y entonces entiendes por qué este lugar es tan especial, porque Angkor Wat impresiona por su grandeza, el de Bayón te atrapa con sus rostros, pero Ta-Prohm te hace sentir, te hace imaginar cómo debió ser descubrir este lugar cuando todavía estaba perdido entre la vegetación. Y quizá por eso, cuando ves la famosa escena de Tomb Raider, todo encaja. Lara Croft caminando entre estas piedras, los árboles, las raíces, la luz entrando entre las hojas. No parece una película. Parece que hayas entrado dentro de una historia que lleva siglos esperando a ser contada. Pues bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, lo hemos pasado súper bien, al final ha hecho muy buena temperatura, lo que pasa es que ya se empezaba a llenar de gente. Si os ha gustado, dale al like, dejad muchos comentarios, suscribiros si aún no estáis y como siempre, muchas gracias por disfrutar hasta el final. Adiós. Y hasta aquí chicos el vídeo de esta semana, ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like, dejad muchos comentarios, compartidlo con todo el mundo y suscribiros si aún no lo estáis. Y como siempre, muchas gracias por disfrutarlo hasta el final. Adiós.